Profetas y Reyes, capítulo 21, termina el ministerio de Eliseo. Llamado al cargo profético mientras Acab reinaba todavía, Eliseo alcanzó a ver muchos cambios en el reino de Israel. Había caído un castigo tras otro sobre los israelitas durante el reinado de Hazael el sirio, quien fue ungido como azote de la nación apóstata. Las severas medidas de reforma instituidas por Jehú habían resultado en la matanza de toda la casa de Acab. En guerras continuas con los sirios, Joacás, sucesor de Jehú, había perdido algunas de las ciudades situadas al este del Jordán. Durante un tiempo pareció que los sirios pudieran llegar a dominar todo el reino, pero la reforma iniciada por Elías y continuada por Eliseo había inducido a muchos a inquirir acerca del Señor. Se estaban abandonando los altares de Baal y lenta, pero seguramente el propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de aquellos que decidían servir de todo corazón. A su amor hacia el errante Israel se debía que Dios permitiera a los sirios que lo azotaran. Debido a que se compadecía de aquellos cuyo poder moral era débil, suscitó a Jehú para matar a la impía Jezabel y a toda la casa de Acab. Nuevamente, y gracias a una providencia misericordiosa, fueron puestos a un lado los sacerdotes de Baal y Astarte, y derribados sus altares. En su sabiduría, Dios previó que si se eliminaba la tentación, algunos abandonarían el paganismo y se volverían hacia el cielo, y por esta razón permitió que les aconteciese una calamidad tras otra. Sus juicios fueron atemperados de misericordia, y cuando se hubo logrado su propósito, volvió la marea en favor de aquellos que habían aprendido a inquirir por él. Mientras las influencias del bien contendían con las del mal para obtener el predominio, y Satanás hacía cuanto estaba en su poder para contemplar la ruina iniciada durante el reinado de Acab y Jezabel, Eliseo siguió dando su testimonio. Encontró posición, aunque nadie podía contradecir sus palabras. Se les honraba y veneraba en todo el reino. Muchos acudían a pedirle consejo. Mientras vivía aún Jezabel, Joram, rey de Israel, solicitó ese consejo. Y una vez, mientras estaba en Damasco, le visitaron mensajeros de Ben-Hadad, rey de Siria, quien deseaba saber si la enfermedad que padecía resultaría en su muerte. A todos daba el profeta un testimonio fiel en un tiempo cuando por todos lados se pervertía la verdad y la gran mayoría del pueblo se hallaba en rebelión abierta contra el cielo. Dios no abandonó nunca a su mensajero escogido. En una ocasión, durante una invasión siria, el rey de Siria procuró matar a Eliseo, porque éste exponía al rey de Israel los planes del enemigo. El rey sirio había comunicado a sus siervos: en tal y tal lugar estará mi campamento. Este plan fue revelado por el Señor a Eliseo, quien envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y amonestándole, y guardóse de allí no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos díjoles: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Resuelto a matar al profeta, el rey sirio ordenó: id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. El profeta se encontraba en Dotán, y sabiéndolo, envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Aterrorizado, el siervo comunicó las noticias a Eliseo diciendo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Respondió el profeta: «No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y para que el siervo reconociese esto por su cuenta, oró Eliseo y dijo:
ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entre el siervo de Dios y las huestes del enemigo armado había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con poder, no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes siervos del Señor. Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces y a todas luces no pueden escapar, deben confiar tan solo en el Señor. Mientras la compañía de soldados sirios avanzaba audazmente, incapaz de ver las huestes del cielo, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad». E hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Después le dijo Eliseo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis». Y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: «¿Herílos, padre mío?» Y él respondió: «No los hieras. ¿Herirás tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y se vuelvan a sus señores». Entonces les fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, envíalos, y ellos se volvieron a su señor. Después de esto, Israel quedó libre por un tiempo de los ataques sirios, pero más tarde, bajo la enérgica dirección de un rey resuelto, Hazael, los ejércitos sirios rodearon a Samaria y la sitiaron. Nunca se había visto Israel en tal aprieto como durante este sitio. Los pecados de los padres eran de veras castigados en los hijos y los nietos. Los horrores de la hambre prolongada impulsaban al rey de Israel a tomar medidas desesperadas, cuando Eliseo predijo la liberación para el día siguiente. Cuando estaba por amanecer la mañana siguiente, el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grandes ejércitos, y ellos, dominados por el miedo, se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como estaba. Con abundantes abastecimientos de comida, habían huido para salvar sus vidas, sin parar hasta haber cruzado el Jordán. Durante la noche de la huida, 4 leprosos que solían estar a la puerta de la ciudad, desesperados de hambre, se habían propuesto visitar al campo sirio y entregarse a la misericordia de los sitiadores, con la esperanza de despertar su simpatía y obtener comida. Cuál no fue su asombro cuando al entrar en el campamento encontraron que no había allí hombre, ni habiendo nadie que los molestase o se los prohibiese, entráronse en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron escondiéndolos, y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: «No hacemos bien. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos». Volvieron prestamente a la ciudad para comunicar las gratas nuevas. Grandes fueron los despojos, y tanto abundaron los abastecimientos en aquel día. Una vez más, el nombre de Dios fue exaltado ante los paganos, conforme a la palabra de Jehová, comunicada por su profeta en Israel. Así continuó trabajando el varón de Dios de año en año, manteniéndose cerca del pueblo mientras le servía fielmente y al lado del rey como sabio consejero en un tiempo de crisis. Los largos años de la apostasía idólatra de parte del gobernante y pueblo habían producido su funesto resultado. Por doquier se veía la oscura sombra de la apostasía, y sin embargo aquí y allí había quienes se habían negado firmemente a doblar la rodilla ante Baal. Mientras Eliseo continuaba su obra de reforma, muchos fueron rescatados del paganismo y aprendieron a regocijarse en el servicio del Dios verdadero.
El profeta se sintió alentado por estos milagros de la gracia divina e inspirado por un gran anhelo de alcanzar a los sinceros de corazón. Donde quiera que estaba, procuraba enseñar la justicia. Desde un punto de vista humano, las perspectivas de regeneración espiritual de la nación eran tan desesperadas como las que tienen delante de sí hoy los siervos de Dios, que trabajan en los lugares oscuros de la tierra. Pero la Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para proclamar la verdad. Él ha dotado de poder para que realice una obra especial, y si ella es leal a Dios y obedece sus mandamientos, morará en su seno la excelencia del poder divino. Si permanece fiel, no habrá poder que le resista. Las fuerzas del enemigo no serán más capaces de vencerla que lo que es el tamo que resiste el torbellino. Aguarda a la Iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal que ella esté dispuesta a vestirse del manto de justicia de Cristo y negarse a obedecer al mundo. Dios invita a sus fieles, a los que creen en Él, a que hablen con valor a los que no creen ni tienen esperanza. Volveos al Señor, vosotros los prisioneros de esperanza. Buscad fuerza de Dios, del Dios viviente. Manifestad una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echamos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora. Lo hará para la gloria de su nombre. Mientras Eliseo pudo viajar de lugar en lugar por todo el reino de Israel, continuó interesándose activamente en el fortalecimiento de las escuelas de los profetas. Donde quiera que estuviese, Dios le acompañaba, inspirándole las palabras que debía hablar y dándole poder de realizar milagros. En cierta ocasión, los hijos de los profetas le dijeron: «He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagámoslo allí lugar en que habitemos». Eliseo fue con ellos hasta el Jordán, alentándolos con su presencia y dándole instrucciones. Hasta realizó un milagro para ayudarles en su trabajo. Aconteció que derribándose un árbol, cayósele el hacha en el agua y dio voces diciendo: «Ah, Señor mío, que era prestada». Y el varón de Dios dijo: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y echólo allí, e hizo nadar el hierro, y dijo: «Tómalo». Y él tendió la mano y lo tomó. Tan eficaz había sido su ministerio y tan amplia su influencia, que mientras estaba en su lecho de muerte, el mismo joven rey Joás, idólatra, que poco respetaba a Dios, reconoció en el profeta un padre en Israel, cuya presencia entre ellos era de más valor en tiempo de dificultad que la posesión de un ejército con caballos y carros. Dice relato: «Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El profeta había desempeñado el papel de padre sabio y lleno de simpatía para con muchas almas que necesitaban ayuda, y en este caso no rechazó al joven impío que estaba delante de él, por muy indigno que fuere del puesto de confianza que ocupaba, pues tenía gran necesidad de consejos. En su providencia, Dios ofrecía al rey una oportunidad de redimir los fracasos pasados y de colocar a su reino en posición ventajosa. El enemigo sirio, que ocupaba entonces el territorio situado al este del Jordán, debía ser repelido. Una vez más había de manifestarse el poder de Dios en favor del errante Israel. El profeta moribundo dijo al rey: «Toma un arco y unas saetas». Joás obedeció. Entonces el profeta dijo: «Pon tu mano sobre el arco». Joás puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: «Abre la ventana de hacia el oriente, hacia las ciudades de allende el Jordán, en manos de los sirios». Habiendo abierto el rey la ventana, Eliseo le ordenó que disparase una saeta. Mientras ésta hendía el aire, el profeta se sintió inspirado a decir: «Saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los sirios en Apec hasta consumirlos».
El profeta probó entonces la fe del rey. Aconsejó a Joás que alzase sus saetas y le dijo: hiere la tierra. El rey hirió 3 veces el suelo y luego se detuvo. Eliseo exclamó angustiado: a herir 5 o 6 veces herirás a Siria hasta no quedar ninguno. Empero, ahora 3 veces herirás a Siria. La lección es para todos los que ocupan puestos de confianza. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto esté en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en la proporción al entusiasmo y la perseverancia con que se haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles, ni la hoguera del mártir los desviará de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Con los consejos y el aliento que dio a Joás, terminó la obra de Eliseo, aquel sobre quien había caído en plena medida el espíritu que había reposado sobre Elías. Se demostró fiel hasta el fin. Nunca había vacilado ni había perdido su confianza en el poder del Omnipotente. Siempre, cuando el camino que había delante de él parecía completamente cerrado, había avanzado sin embargo por fe, y Dios había honrado su confianza y le había abierto el camino. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humano, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y jinetes de fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él, y esto le sostenía. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte, y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias y la bondad misericordiosa del Señor, su fe había madurado con una confianza permanente en su Dios, y cuando la muerte le llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El justo en su muerte tiene esperanza. Con el salmista, Eliseo pudo decir con toda confianza: empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomara. Y con regocijo pudo testificar: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo en justicia veré su rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Profetas y Reyes, capítulo 21, termina el ministerio.